Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola amigos y amigas, soy Ezequiel Barrera, editor de la revista Gato Encerrado, en donde hacemos periodismo independiente. Les saludo desde nuestra sala de redacción en San Salvador. Hoy es 16 de septiembre y como todos los viernes, hoy también vamos a platicar sobre lo más destacado de la semana. Sin duda, lo más importante ha sido el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre su decisión de correr como candidato a la presidencia en las elecciones de 2024. Para platicar sobre esto, hemos invitado a este podcast al abogado y especialista en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, José Marinero. Bienvenido, Marinero. Gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros. Un gusto, Ezequiel. Gracias por la invitación a Gato Encerrado. Quiero comenzar diciendo que para nadie es una sorpresa el anuncio del presidente. Al final hizo oficial lo que muchos ya veíamos venir como el siguiente paso que Bukele iba a dar para su carrera de concentrar el poder y ahora querer mantenerlo. La pregunta es, ¿qué dice la Constitución de la República? Y porque hay sectores que señalan que es inconstitucional lo que Bukele anunció anoche, o que cualquier presidente en realidad busque mantenerse en el poder a través de la reelección inmediata. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Bueno, yo creo que vale la pena comenzar por decir que lo que dice hoy día la Constitución sobre la reelección, que es la prohibición absoluta de la reelección continua de los presidentes, lo han dicho nuestras constituciones desde que tiene vida esta república, la República de El Salvador, con variaciones obviamente en el texto, pero esa misma prohibición ha existido en nuestra historia constitucional prácticamente por los últimos 200 años, un poco menos quizás, pero digamos que desde que tiene vida la República existe la prohibición constitucional de reelección. En la Constitución actual, en la del 83, hay al menos 6 disposiciones, Ezequiel, que hablan sobre esta prohibición de forma directa o indirecta, o se vinculan con esa prohibición de forma directa o indirecta. Hay una, por ejemplo, que creo que es la más expresa, la más explícita, que habla sobre la prohibición de la reelección presidencial continua, que es el artículo 152 de la Constitución. Pero también hay un artículo que tiene como consecuencia o estipula la consecuencia de la pérdida de la ciudadanía para aquellos que promuevan la reelección presidencial, que es el 75, el artículo 75 de la Constitución. Hay un artículo además que prohíbe al presidente que permanezca en su puesto un día más del periodo para el que ha sido elegido, que es el artículo 154. E incluso hay una disposición en la Constitución, que es el artículo 248, que estipula que las regulaciones en la propia Constitución que se refieren a la reelección presidencial, en realidad habla del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, no pueden reformarse. Son las llamadas cláusulas pétreas de la Constitución, es el artículo 248. Y hay también un par de artículos que tienen que ver con las consecuencias de quien viola esta prohibición o esta tradición constitucional salvadoreña. Uno es el artículo 131, en su número 16, que estipula que la Asamblea Legislativa debe desconocer al presidente si continúa en el cargo después de terminado su periodo. Que ya hemos dicho que la propia Constitución dice que un solo día más que permanece, ya hay una prohibición, digamos, expresa en la Constitución. Y finalmente hay un artículo en la Constitución que le da al pueblo, utiliza esa palabra la Constitución, el deber de insurrección en caso de que el presidente o alguien viole el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso es lo que dice la Constitución. Yo creo que
si alguien con sinceridad y digamos con buena fe lee esos 6 artículos, concluiría sin ninguna duda de que en El Salvador la reelección está prohibida por constitución, por diseño de constitución. Entonces, claro, ¿cómo explicamos que hoy el discurso del oficialismo es que, por el contrario, la Constitución lo está autorizando a Bukele a buscar la reelección? Bueno, la explicación es que el gobierno desmonta a la Sala de lo Constitucional en mayo del año pasado y coloca en su lugar a 5 personas que hoy día siguen usurpando el legítimo puesto de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y esas 5 personas en septiembre del año pasado, apenas unos meses después de haber sido impuestos por el oficialismo, emiten lo que ellos llaman una resolución, pero que en realidad es una proclama reeleccionaria, y además sin que nadie se los haya pedido, y en esa proclama, donde se hacen unos saltos lógicos y argumentativos que de verdad son completamente descarados, pero además son completamente absurdos. Y en esa proclama concluyen que a pesar de que la Constitución dice en 6 sitios que no se puede la reelección continua del presidente, ellos concluyen que sí se puede, ¿verdad? Y que por una única vez, palabras más, palabras menos, sí podría ocurrir la reelección presidencial. Y entonces, sobre la base de una decisión, y aquí estoy ocupando decisión entre comillas, que ha sido emitida por una sala que es ilegítima, porque es una sala impuesta contra la propia Constitución, el oficialismo hoy día reclama el supuesto derecho que tiene Bukele para reelegirse y el supuesto derecho que tenemos los salvadoreños o el pueblo para elegir o reelegir a un presidente, a pesar de que la Constitución dice lo contrario. En un Estado de Derecho, o si las cosas funcionaran en este país y no hubieran sido cooptadas como sucedió en mayo del año pasado por la Asamblea Legislativa, que descabeza la Sala de lo Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, impone a esta nueva sala que, como usted ya decía, emite esta resolución en un Estado de Derecho y que la institucionalidad funcionara, el presidente de la República habría cometido algún delito anoche al haber anunciado que va a correr por la reelección. Bueno, yo creo que más que el delito aquí claramente hay una infracción de la prohibición de la propia Constitución de proclamar o perseguir la reelección. Bueno, ya les he leído, les he citado el artículo. Lo puedo leer, de hecho, creo que es importante que los oyentes sepan qué es lo que dice el artículo. No es un invento, creo yo. Déjenme leerles el artículo, que yo creo que es absolutamente claro en su texto y creo que no debería de dar lugar a ninguna duda. Y aquí está, es el artículo 152, número 1, dice: no podrán ser candidatos a presidente de la República, número 1, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? Pues o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Eso dice el 152, número 1. Y luego dice el 154. Dice: el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Sí, creo que aquí está bastante claro. Luego, el artículo que sería aplicable a quienes están suscribiendo proclama, quienes están anunciando la intención de la reelección presidencial, es el artículo 75, número 4. Pierden los derechos de ciudadano. Cuarto, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República
o empleen medios directos encaminados a ese fin. No sé qué medio más directo puede existir que el de utilizar el aparato público, en este caso una sala impuesta con la intención de autorizar ilegítimamente la posibilidad de la reelección presidencial, ¿verdad? Y a todo esto, además, la articulación del resto del aparato público, incluyendo su aparato de propaganda, de cara a crear la narrativa de que efectivamente no solamente se lo merece Bukele, sino que además es el pueblo el que lo está pidiendo, ¿verdad? Entonces, yo, para responder la pregunta que me hace Ezequiel, creo que todos los que están pidiendo la reelección encajan en esta conducta que describe el artículo 75 cuarto de la Constitución. Y si tuviéramos un Estado funcional de derecho en este momento, lo que pasaría es que comenzarían procesos para que estas personas perdieran sus derechos de ciudadanía. Sí. ¿Es para usted válido el argumento que dio Bukele anoche, que justifica su intención de buscar la reelección presidencial? Porque, entre comillas, pongo copiar lo bueno que hacen los países desarrollados. Ese es un argumento, digamos, que puede dar validez a que en El Salvador seamos como los países desarrollados y salgamos del tercermundismo. ¿Es válido? Bueno, yo creo que esta invocación, digamos, a la práctica internacional es una distracción, ¿verdad? Yo creo que Bukele debió comenzar quizás explicándonos cómo es que, a pesar de que la Constitución dice en 6 sitios distintos que la reelección presidencial no se puede en El Salvador, él y su sala y todos los demás que lo acompañan en esta empresa han concluido lo contrario. Así que no, definitivamente creo que la invocación a la experiencia comparada no es la referencia, la experiencia comparada no es un argumento. Lo que interesa es qué dice nuestro derecho y qué dicen nuestras reglas. Él ha competido bajo unas reglas, llegó a la presidencia legítimamente bajo unas reglas que ya existían, ¿verdad? Esto nadie lo está discutiendo. Ahora, él quiere permanecer en la presidencia, en el poder político, haciendo a un lado las reglas con las que llegó. Es decir, es alguien que es incapaz de jugar por las reglas o bajo las reglas. Y yo creo que esta es justamente la conducta que hemos visto de este gobierno desde que comenzó. Incluso creo que el talante también de Bukele en sus gobiernos municipales, ¿verdad? Esa visión de la ley y la Constitución como un estorbo a sus intenciones. Entonces ahora se hace vocero de un pueblo, no sé cómo le pregunto a todos, que dice que le está pidiendo a él la reelección, ¿verdad? Y entonces, para defender el derecho que tienen los salvadoreños de continuar con lo bueno, dice que se va a postular. Es decir, casi que nos está haciendo un favor, ¿verdad? Yo creo que es el argumento favorito, además de los dictadores y de los tiranos que una vez llegan al poder son incapaces de desprenderse y que lo que pretenden es perpetuarse en él y continuar ejerciendo el poder sin ningún control. Este argumento de me lo pide el pueblo, este argumento de es un derecho de la ciudadanía, se lo hemos escuchado a Ortega, se lo hemos escuchado a Juan Orlando Hernández en Honduras, se lo hemos escuchado a el expresidente boliviano, se lo hemos escuchado al expresidente, bueno, ahora a Maduro, se lo hemos escuchado a Chávez, es decir, Morales, Chávez, Ortega, Juan Orlando han usado esta misma argumentación e incluso casi todos ellos han utilizado incluso la vía que ha utilizado Bukele, que es que no lo dice él, sino que lo dice la justicia, ¿verdad? Y de esa manera se aparta, digamos, de la decisión. Es la justicia constitucional que ha llegado a una conclusión que le permite a él correr por la reelección. Lo que olvida decir es que es su justicia, ¿verdad? Es su sala que ha impuesto su bancada legislativa el día 1 de su periodo legislativo. Esto quiere decir que, evidentemente, la prioridad número 1 de la bancada legislativa o sea, al menos una de las principales, era asegurar las condiciones jurídicas de aparente legitimidad que permitieran la continuidad en el ejercicio del poder del proyecto oficialista, ¿verdad? Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Es decir,
hay una intención evidente de que el descabezamiento de la justicia sirva a los fines de la perpetuación del poder del proyecto oficialista. Y esta es posiblemente su decisión más importante. La utilidad más importante que han tenido estas 5 personas que hoy día usurpan la sala es eso, asegurar este velo jurídico, este revestimiento de aparente legitimidad para que Bukele pueda buscar la reelección en el 24. Sí. En el caso hipotético de que Bukele quisiera hacer bien las cosas, no violar la Constitución que prometió cumplir, ¿bajo qué marco legal y constitucional se podría en El Salvador permitir la reelección? ¿Es algo que definitivamente ya no se puede cambiar o existen mecanismos para hacer bien las cosas y que esto se pueda permitir en el futuro? No, y en esto hay que ser completamente claro. En nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando en otros países se pueda permitir y digamos hay una experiencia donde hay razones para confiar en la posibilidad de la reelección, en nuestro ordenamiento jurídico esa posibilidad está completa y enteramente descartada. Y lo está porque pertenece a las cláusulas que no pueden reformarse en la Constitución. Pertenece a las disposiciones de la Constitución que no se pueden reformar. Y ese principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es un principio tan importante, tan fundamental en nuestro sistema jurídico, que incluso mereció colocarse entre esas disposiciones que no pueden ser alteradas, ni siquiera mediante la reforma de la Constitución. Y esto obedece, Ezequiel, yo creo que hay que recordarlo, obedece a nuestra historia política, y es que ha habido una propensión de nuestros gobernantes en el pasado de precisamente perpetuarse en el poder, quedarse, digamos, de forma permanente en el poder con intención de servir a sus intereses. Lo vimos en Hernández Martínez y yo creo que es una historia que conoce la ciudadanía de cómo gobernantes en el pasado, como el general Maximiliano Hernández Martínez, otro tirano de la historia salvadoreña, pretendió utilizar este mecanismo de la reelección para perpetuarse en el poder. Ojo, que si advertimos, se utiliza la figura precisamente porque se quiere dar un revestimiento de legitimidad al ejercicio de ese poder. Es decir, no es solamente porque yo lo quiera, sino porque la Constitución me lo está autorizando según ha sido interpretado, digamos, a conveniencia por estas personas que pretenden perpetuarse en el poder. Así que no hay ninguna manera que jurídicamente, de forma legítima, pueda quedarse Bukele en el poder más de un periodo. La Constitución estipula que debe pasar, que aunque puede correr nuevamente por la presidencia, debe pasar un periodo para que eso suceda. En la sala de lo constitucional anterior interpretó incluso que ese periodo debe ser de 10 años, es decir, 2 periodos presidenciales deben transcurrir para que alguien pueda nuevamente postularse a la presidencia, si es que ha servido en ese cargo. Ahora, en el discurso oficialista, esa narrativa fue gradualmente modificándose. El vicepresidente Ulloa introdujo en su propuesta de reforma a la Constitución o su nueva Constitución, introdujo una disposición que acorta ese periodo a 5 años. Pero incluso él mismo reconoce que el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es inviolable, no puede modificarse, ¿verdad? Y estipula, digamos, no le gusta que la sala haya dicho 10 años y dice, no, bueno, son 5 años, ¿verdad? En contra de la jurisprudencia de la sala de lo constitucional. Pero esto va incluso más allá, es que ni siquiera dice 5 años, es que no hay ningún periodo de espera y se puede, digamos, reelegir de forma continua. Este es un absurdo jurídico y tiene una clara intencionalidad política. Sí. Bueno, finalmente quiero aprovechar para comentarle que en Gato Encerrado recientemente lanzamos una herramienta en WhatsApp. Es un chatbot al que cualquier usuario puede hacerle preguntas sobre temas de coyuntura y si nosotros en Gato Encerrado, medios, amigos y aliados han verificado este tema, el chatbot comparte notas con información verificada. Desde anoche, desde el anuncio del presidente, ha comenzado a preguntar a algunos usuarios en este chatbot si ya podemos hablar de una dictadura en El Salvador.
Y me gustaría aprovechar que está acá con nosotros en el podcast para preguntarle a usted en qué momento se puede hablar de una dictadura ya en el país. Ese anuncio y esa intención de perpetuarse en el poder es una señal de que estamos encaminándonos hacia una dictadura, o todavía hacen falta algunas señales para que esto sea una dictadura. No, es una gran pregunta. Y no es una pregunta nada más del término que le queramos adscribir, digamos, a esta forma de ejercer el poder. Yo creo que en la medida en que en este momento no hay ninguna forma de control en el ejercicio del poder, no hay ninguna forma además de controlar la decisión que aparentemente ya tomó el oficialismo de facilitar la postulación y reelección de Bukele en la presidencia. Yo creo que lo de anoche no es una posibilidad. Lo de anoche es una declaración de intenciones. Es una afirmación. Me quedo en el poder porque quiero y porque puedo. Y en ese caso creo que se cumple entonces la segunda condición para hablar de una dictadura, que es que hay una concentración del poder, por un lado, es la primera condición, donde ya no existe ningún contrapeso para el ejercicio del poder político, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, incluso los poderes locales están capturados, cooptados, marginados o concentrados en manos del poder del ejecutivo, o mejor dicho, de Bukele y un grupo a su alrededor. Esa es la primera condición. No hay, digamos, vías institucionales del control del poder político. Y por el otro lado, la permanencia en el poder por vías ilegítimas. Esa sería la segunda condición. Es decir, ¿hay alguna manera de elegir a alguien distinto que no sea Bukele en el año 24? Y si la respuesta a esa pregunta es no, yo creo que hay que afirmar categóricamente que nos encontramos en una dictadura. Con lo cual, creo que igual que sucede con las democracias, hay grados. Lo que estamos viendo es la puerta de entrada a la dictadura en El Salvador. Y en la medida en que se consume este fraude electoral que estamos viendo en capítulos, que es algo que usted mencionaba al principio, hemos visto varios episodios. El de ayer fue un episodio más. El episodio final, para que se complete esta segunda condición, es que efectivamente la candidatura se inscriba para las elecciones del 24. Ahí tiene todavía el Tribunal Supremo Electoral una oportunidad de cumplir la Constitución y rechazar, al interpretar la Constitución, una posible candidatura de Bukele en el año 24. En ese momento, yo creo que si se llega a consumar esa inscripción, yo creo que no hay ningún lío de hablar abiertamente de una dictadura. Pero repito, creo que es un tema de grados, es una dictadura en ciernes, estamos en la antesala de una dictadura, como lo quieran decir. Yo creo que con toda tranquilidad podemos hablar de una dictadura. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado este espacio y platicar con nosotros en este podcast de los viernes de Gato Encerrado, Marinero. Muchas gracias. Con gusto, Ezequiel, que esté bien. Un gusto y gracias por la invitación a Gato Encerrado. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes también que han estado pendientes en nuestro Spotify o en YouTube. Y todos los viernes la cita es a que puedan buscarnos en Gato Encerrado SB en YouTube y también en Spotify, donde van a poder tener más episodios de lo que sucede en El Salvador todas las semanas. Muchas gracias. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación.